Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Fabricio Escajadillo, esta es mi página personal y esta semana he decidido hacer un video que lo tenía en mente hace varios días ya. Parte de una pregunta sencilla. ¿Realmente existió Jesús? Y si los miles de millones de personas en el mundo, ese 1.700.000 que se congregaron esta semana con la visita de Francisco en la Base de Las Palmas, a la hora que le rezan a Jesús, a la hora que se encierran en sus cuartos e hincan sus rodillas, cuando se congregan, realmente no le están rezando a nadie porque ¿acaso nunca existió? ¿Qué pasa si realmente Jesús no existió, entonces no murió y tampoco resucitó y toda la cristiandad realmente termina siendo una especie de mentira? Un amigo mío, luego de la visita del Papa Francisco, me dijo: Fabricio, el problema del cristianismo es que se basa en algo que no puede ser corroborado como verdad, más allá de lo que dice un libro, por supuesto, bastante parcializado como la Biblia. Un libro escrito por gente creyente en el cristianismo, fanática en el cristianismo, me decía mi amigo, que no tiene asidero o correlato en historiadores de la misma época. Dejemos la religión por un lado un momento y hagamos una especie de periodismo. Recurramos a los hechos, hablemos solamente de fuentes objetivas. Veamos qué cosa es lo que dicen las evidencias, las más antiguas, las que nos han llegado con el transcurso de los siglos sobre la existencia o no, sobre la verdad o la mentira en torno a quién fue Jesús de Nazaret. Flavio Josefo era un fariseo judío romanizado. Nació más o menos en el año 37 y la mayoría de su obra la escribió entre el 80 y el 100 después de Cristo. Estamos hablando de más o menos 50 o 60 años después de la muerte de Jesús. Flavio Josefo no era para nada amigo de los cristianos, era más bien un hombre que odiaba esta nueva secta que empezaba a crecer más o menos en la época en la que él escribió un libro fundamental que se llama Antigüedades Judías. Un libro que lo escribió en el año 92. Es en esta obra en la que él hace dos menciones a un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret. Indirectamente, en este párrafo, él hace mención a Jesús, hablando de la muerte del hermano de Jesús, llamado Santiago, aquel mismo que escribió la carta de Santiago que figura en el libro cristiano llamado la Biblia. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido y el sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Está escrito de una manera muy seca hacia ese hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús. Y cuando hace alusión a Jesús, fíjense que dice que era llamado el Cristo. Es decir, no asegura que lo era, sino que de esa manera sus seguidores lo nombraban en aquel tiempo. Pero no solamente Flavio Josefo hizo este párrafo en ese libro, Antigüedades Judías. Directamente menciona a Jesús en otro pedazo de este libro, un famoso párrafo llamado Testimonio Flaviano por la gran cantidad de historiadores. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo siguieron primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamada así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Fíjese cómo se expresa Josefo. Si el Jesús histórico nunca existió, ni hizo todo lo que Josefo afirma en su libro, ¿por qué un enemigo del cristianismo iba a inventar tamaña mentira? Iba a inventar algo que iba en contra de lo que él mismo consideraba como verdad, es decir, que aquella secta de los cristianos era en realidad una cosa muy mala para la sociedad de la época. Incluso en su texto, Flavio Josefo se refiere a Jesús como simplemente un hombre sabio,
No dice que era Dios, no dice que resucitó, no dice que era el Mesías, simplemente se refiere a él como un rabino más. ¿Qué podemos entender entonces de lo escrito por Flavio Josefo? Sí existió un hombre llamado Jesús de Nazaret y fue un rabino sabio, por lo que dice Josefo. Fue martirizado, fue muerto en la Jerusalén del primer siglo. Podemos entender también que fue un maestro que formó un amplio grupo de seguidores y que cuando lo mataron fue crucificado bajo la gobernación de un hombre llamado Poncio Pilato. Pero quizá una de las cosas que más pesa a favor de las afirmaciones de Flavio Josefo sobre la existencia de este personaje histórico llamado Jesús de Nazaret, que fue un maestro sabio, que congregó en torno a él a muchos seguidores, que fue muerto por Poncio Pilato, es lo que dice otro historiador, uno romano, y es nada menos el más grande de los historiadores romanos de esa época, del primer siglo. Uno que también era bastante enemigo de los cristianos, al punto que los llamaba como una especie de superstición nueva y muy dañina. El 19 de julio del año 64, como ustedes bien saben, Roma ardió en llamas mientras este señor tocaba la lira. Nerón, la gran ciudad del mundo antiguo, destruida hasta las cenizas por causa de un rey, algo loco, que tenía una fijación con las construcciones magnánimas. Él quería, decía, destruir Roma para poder construirla nuevamente, mucho mejor y mucho más maravillosa, de cero. Imagínenselo a Nerón, viviendo ahí, en la Torre de Mesina, tocando la lira, maravillado incluso, como hablan los historiadores, por el color del humo y de las flamas que destruían una ciudad que en realidad era una ciudad conformada por casas de madera, especie de edificios de madera, como hoy día podríamos interpretar una especie de conjuntos habitacionales, muy pegados entre sí, con callejuelas muy estrechas. El fuego se expandió rápido, la verdad, y la gente, si bien el incendio duró 3 días y 3 noches, no lo pudo apagar, y se perdió toda la ciudad. El Ara Máxima, el templo de Venus, la imagen de Vesta, el gran altar, el templo de Júpiter, incluso los pequeños dioses que los romanos atesoraban en sus casas, que eran en realidad sus familiares ya muertos, se perdieron. Fue una gran catástrofe para la ciudad y por supuesto empezó a correr la idea entre los habitantes que Nerón había mandado destruir su ciudad. Entonces Nerón hace una jugada que a mí por lo menos me parece audaz. Le echa la culpa a los cristianos. ¿Y por qué se la echa? Porque en esa época los cristianos ya eran bastante odiados por la gente de su época. Y los odiaban por una serie de chismografía que giraba en torno a los cristianos. Una de las razones era, por ejemplo, lo que se conoce como la Cena del Señor. La Cena del Señor era algo que ocurría a puertas cerradas. Pero los paganos más o menos tenían sus imaginaciones sobre lo que ocurría en la Cena del Señor. Ya sabían que los cristianos se dedicaban a comer la carne de Cristo y a beber la sangre de Cristo. Entonces empezaron a imaginar canibalismo. Incluso había voladas que los cristianos comían bebés recién nacidos y también mataban paganos adultos y los asaban y se los comían. Además, también estaba la versión esta del ósculo santo, del cual Pablo habla en sus cartas. Y entonces empezaron a imaginar también que lo que ocurría ahí adentro era algo que con el ósculo santo significaba lujuria, orgías, pestes. Y para colmo, los cristianos solían hablar de un fin del mundo en el cual el mundo sería destruido en llamas. Y muchos empezaron a decir que ellos habían incendiado Roma adrede para manipular un poco su profecía y que ésta se cumpliera. Todo estaba servido para que Nerón los echara vivos a lagos de brea, los embadurnara con eso, los colgara en palos y los encendiera vivos para convertirlos en antorchas vivas que iluminasen los ágapes en los templos romanos. También se sabe que este hombre llamado Nerón vistió a los cristianos con pieles frescas de animales y los lanzó a perros salvajes para que los despedazaran. ¿Cómo sabemos esto? Porque todo esto lo escribió este historiador llamado Tácito, Cayo Cornelio Tácito. En el año 115, también fue un senador romano, él escribió un libro llamado Anales.
Fíjense lo que dice en el libro 15, capítulo 44 de Anales, este hombre llamado Tácito, un hombre que odiaba a los cristianos. Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y esta superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló, no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables, o sea, a quienes se declaraban cristianos. A continuación, según su declaración, una inmensa multitud fue condenada en ese año, no tanto ya por el delito de incendiar la ciudad, sino por su odio contra la humanidad. Muchos eruditos afirman que cuando Tácito dice que se trata de una superstición dañina que fue controlada por el momento y que luego resurgió, lo que está haciendo es inconscientemente validar la idea en algunas personas que se llamaban cristianos que aseguraban que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que había sido crucificado y que se levantó de la tumba. Bueno, más allá de afirmar en este video si eso es verdad o no, podemos sacar algunas conclusiones de lo que Tácito ha escrito en su libro. Primero, que la crucifixión en esa época era el destino más terrible que podía ocurrirle a cualquier persona en su tiempo. Segundo, una pregunta clave. ¿Cómo explicar el surgimiento de una religión basada en un hombre crucificado que sufrió la muerte más deshonrosa? ¿Cómo es posible que una religión con tantos seguidores se basara en algo tan despreciable? Por supuesto, la respuesta cristiana de la época es que realmente Jesús sí resucitó. Tácito afirma que una inmensa multitud, ya para el tiempo en el que él escribió el texto, se aferró de tal modo a sus creencias que estaba dispuesta a morir antes de negar y morir achicharrada, por supuesto, porque esa era la muerte que recibían. Esto me hace recordar un poco a lo que Pablo contaba en su carta, en una carta a los Corintios, cuando 500 personas vieron vivo a Jesús luego de ser resucitado. ¿Por qué tanta gente en esa época, como afirma el enemigo del cristianismo Tácito, estuvo dispuesta a morir por algo que era una mentira? 40 años después de la muerte de este hombre llamado Jesús de Nazaret, más o menos 3 o 4 años después de la destrucción de Jerusalén por medio de Tito, un hombre que no era cristiano, más bien era sirio, era un filósofo que estaba preso, le escribe en prisión una carta a su hijo. En esta carta, el hombre lo llamaba a respetar la antigua sabiduría para no cometer los errores que la gente de su tiempo había cometido. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates, querido hijo? Hambruna y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Dios, de manera justa, vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. Los judíos, destruidos y expulsados de su país, y hasta ahora viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente. Continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente. Continuó viviendo en la nueva ley que había dado. La carta fue escrita poco después del año 73 después de Cristo. Es el testimonio de un hombre, ya lo dije, preso por los romanos cuando cayó su ciudad. Es una carta cuya copia más antigua se encuentra actualmente en la Biblioteca Británica. ¿Y qué podemos entender de lo escrito por Malabar Serapión aquí? 2 cosas. La primera, que a este rey sabio de los judíos lo entregaron a la muerte los propios judíos. Un hombre que había dado una nueva ley.
una enseñanza que se mantenía viva cuando Mara Bar Serapión escribió esta carta. Si nada de esto fuera cierto, si no fuera verdad que existió Jesús, que lo mataron, que fue crucificado y que fue entregado por los propios judíos, ¿por qué un hombre no cristiano iba a escribir una carta diciéndole esto a su propio hijo? ¿Qué ganaba este hombre comparando la muerte de Jesús con otros hechos históricos comprobados como la muerte de Sócrates o de Pitágoras? En el año 111 después de Cristo, otro romano egregio, un gobernador de la provincia de Bitinia llamado Plinio el Joven, sobrino de Plinio el Viejo, el famoso enciclopedista romano, también hizo una muy importante referencia a Jesús de Nazaret. Plinio el Joven era un tipo que no solamente era contrario a los cristianos, sino que les daba muerte de manera terrible, los odiaba. Esto fue lo que le escribió en una carta a su muy querido amigo, el emperador romano de esa época, Trajano, cuando Plinio el Joven arresta a un grupo de cristianos y le explica a su amigo qué cosa es lo que hizo con estos, que eran en realidad unos odiadores, como dijo él, de la humanidad. Les he preguntado si son cristianos, y si lo confiesan, repito la pregunta una segunda y una tercera vez, con la advertencia del castigo que les espera. Si persisten, ordeno que sean llevados para su muerte. Cualquiera que sea la naturaleza de su convicción, estoy convencido que su terquedad y su obstinación inconmovible es algo que no debe quedar sin castigo. También declararon que la suma de su culpa o error no consiste en más que esto. Se habían reunido antes del amanecer de un día fijado para cantar himnos entre sí en honor de Cristo como a un Dios. Y también se habían comprometido con juramento solemne en no hacer cosas malvadas, en nunca cometer robo, fraude o adulterio, nunca falsificar su palabra ni negar una deuda cuando se les pide que la paguen. Era su costumbre reunirse siempre para cenar juntos, pero siempre cenaban comida ordinaria. Esto me llevó a determinar que era más que necesario extraer la verdad mediante tortura de 2 esclavas, a las que estos cristianos llaman diaconisas. No he encontrado más que un tipo degenerado de culto, llevado hasta la extravagancia. Esto escribió Plinio el Joven y la respuesta de Trajano del emperador, por supuesto, no se hizo esperar. Lo que el emperador le contestó a su implacable amigo fue lo siguiente. El método que practicas, querido Plinio, en los casos que se denuncian como cristianos es extremadamente apropiado. No es posible aplicar alguna regla general a los casos de esta índole. No se debe, eso sí, hacer persecución de estas personas, pero cuando sean denunciados y hallados culpables, deben ser castigados, siempre con una restricción. Si alguien niega ser cristiano, debe probar que no lo es adorando a nuestros dioses. Si así lo hace, entonces será perdonado, aunque antes haya sido encontrado sospechoso. Para el año 111, cuando esta carta fue escrita, más o menos 80 años después de la muerte de Jesús y quizá unos 10 años después de la muerte del apóstol Juan, el cristianismo se había propagado de tal manera que ya prácticamente había llenado Roma y buena parte de Europa, y cundía entre toda clase de personas, ricos, pobres, hombres, mujeres, libres, esclavos, gente de todo tipo. Ya los cristianos en esa época era gente de una moral elevada, que muy difícilmente se les quitaba de sus ideas y que estaban dispuestos a morir por algo que ellos consideraban era verdad, que Jesús era realmente el Mesías y que habían visto muchos, o sus padres se lo habían contado, por supuesto, que había realmente, ante sus ojos, resucitado. A este tipo yo lo admiro, realmente es un gran escritor griego y se lo recomiendo. Luciano de Samosata, un escritor de chistes, un satírico griego y un tipo muy leído en la Europa moderna. Incluso ha inspirado a autores de la talla de Erasmo y Jonathan Swift, o Quevedo o Voltaire. Luciano de Samosata nació en el año 125 y murió en el año 180.
Y lo que él escribe en torno al cristianismo, a esa nueva religión vergonzosa, era algo muy parecido a burlas, en torno a aquella nueva religión que era más que nada tenida por gente muy pobre e ignorante, que consideraban vivo a un Dios crucificado. Estos cristianos honraban a Jesús como Dios, lo consideraban un legislador y lo elevaron como su guía. Aquel hombre fue crucificado en Palestina por haber introducido esta doctrina nueva en el mundo. De hecho, estos desventurados estaban convencidos de que serían inmortales y que vivirían para toda la eternidad, y en base a ello desprecian la muerte, y la mayor parte de ellos se entregan conscientemente a la muerte. Además, su primer legislador, ese Jesús, les convenció de que todos son hermanos entre sí una vez que tras haber rehusado venerar a los dioses griegos, se postran ante aquel mismo sofista que fue crucificado y viven de acuerdo con sus normas. Pero no solamente hay gente que escribió, también hay gente que dibujó. Fíjense, este es un graffiti llamado el graffiti de Alexámenos, o también conocido como el graffiti del Monte Palatino, porque fue en el Monte Palatino donde fue descubierto. Los expertos no cristianos aseguran que este dibujo fue hecho más o menos en el año 90 y está representando a un hombre llamado Alexámenos que se hinca ante un hombre crucificado con la cabeza de un burro. Y debajo podemos leer la inscripción en griego que dice: Alexámenos adora a su Dios. Es una burla, por supuesto, pero 2000 años después constituye una evidencia clara de cómo eran tratados los cristianos en los primeros años, cuando consideraban que hincarse ante un crucificado era poco menos que hincarse ante alguien que era un burro. ¿Y cómo lo encontraron? Pues el emperador Calígula había adquirido la vivienda para el Palacio Imperial y trató de convertirla en algo que era un colegio, el Peradogium, como se le llama. Y por esto tuvo que tapiar varias paredes. Y existieron algunas paredes que fueron encerradas y se mantuvieron sin acceso durante casi 2000 años. Esta es lo que se considera la primera representación de Jesús de Nazaret crucificado, 90 años después. Y fíjense que este grafiti también tiene su correlato en un historiador romano, Tertuliano, más o menos a fines del primer siglo, escribe que estos cristianos, esta secta malvada, lo que hacía era en realidad adorar a un hombre crucificado que tenía la cabeza de un asno. Lo escribe el propio Tertuliano. Y esto me hace recordar lo que un escritor cristiano del primer siglo, llamado Pablo de Tarso, escribe en una carta, más o menos en el año 60 después de Cristo. Los manuscritos están ahí. La carta dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y una locura para los griegos. Pero eso no es todo, porque luego de ser descubierto este grafiti, en una sala contigua, en una pared muy cercana a este dibujo, fue hallado en latín un texto, una inscripción que dice: Alexámenos es fiel. Algo que ha sido interpretado como o una respuesta del propio Alexámenos o la respuesta de un tercero ante la burla de este grafiti con cabeza de asno. Vamos a suponer que nunca existió la Biblia. Vamos a suponer que no existieron libros escritos por cristianos de la primera época. Imaginemos que solamente nos han llegado a la actualidad gente no cristiana o enemiga del cristianismo, como Tácito, como Flavio Josefo, como Marabá Serapión, como Plinio el Joven, o incluso dibujos como el grafiti de Alexámenos. ¿Cuáles serían las conclusiones a las que llegaríamos después de todo este caudal de información? Incluso lo escrito también por otro historiador llamado Suetonio, el secretario personal del emperador Adriano, quien alrededor del año 120 aseguró que Nerón había infligido enormes suplicios a los cristianos, que era un género de hombres de una superstición nueva y maligna.
También lo escrito por el Talmud judío, que aseguraba que sí había existido un hombre llamado Jesús de Nazaret y que había hecho un sinfín de milagros, pero que los había hecho por el poder de Satanás y que había sido muerto por blasfemo al asegurar que él era Dios. ¿Cuáles entonces serían nuestras conclusiones? Sin usar la Biblia, llegaríamos a las siguientes. Primero, que en el primer siglo sí existió un hombre llamado Jesús de Nazaret, que fue un sabio judío con una gran cantidad de seguidores, que en su tiempo había gente que pensaba que él era un hombre que sí hacía gran cantidad de milagros. Que esa misma gente aseguraba que este hombre llamado Jesús de Nazaret tenía el poder de echar fuera demonios. Algunos creían que él era el Mesías esperado, que Jesús de Nazaret fue rechazado por los líderes de Israel de su época, que fue crucificado bajo el tiempo de Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Después, que pese a esa muerte deshonrosa, podemos concluir por estos historiadores no cristianos que había mucha gente que sin embargo aseguraba haberlo visto resucitado. Esos mismos que pocos años después se multiplicaron y llenaron toda Asia Menor y Europa al punto de que para el año 64 muchos de ellos estaban dentro de la capital del Imperio Romano. Gente de todo tipo, de la ciudad, del campo, hombres, mujeres, gente pobre, gente adinerada, que aseguraban que Cristo era Dios. Señores, la evidencia histórica, discúlpenme, apunta a eso. Si te gustó esta información, este video, pues comparte, ponle me gusta y también comenta. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y soy periodista. Y espero volver pronto con algo más por el estilo. Chao.